Aquí damos comienzo a Italianos y sus negocios, un programa dedicado a la promoción de negocios de empresas ítalo-argentinas, a las oportunidades comerciales procedentes de Italia, inversiones, productos, música, entrevistas y buenos negocios. Promueve la Cámara de Comercio Italiana en la República Argentina. Producción general, Arturo Curátola. La Cámara de Comercio Italiana en Argentina ha creado la categoría de socio digital para que desde la distancia las empresas pymes y profesionales puedan acceder a oportunidades comerciales, cursos online y asesoramiento gratuito en comercio exterior, economía, créditos y legales. Comuníquese al 011-481-65900, 011-481-65900 o enviando un mail a ccibaires@ccibaires.com.ar. Asóciese, los esperamos. Enel Generación Costanera. Generamos energía para construir juntos un futuro mejor. Conoce más en enel.com.ar. No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Estimados oyentes, bienvenidos a Italianos y sus negocios, el programa de la Cámara de Comercio Italiana en la Argentina. Y la Cámara pertenece a la Red Mundial de Cámaras de Comercio Italianas, que es una red justamente de 78 cámaras en 55 países, que cuenta con 140 puntos de asistencia en el mundo y 18.000 empresas asociadas, generando un movimiento de negocios de la dimensión de 300.000 empresas. Si ustedes entran al portal de la Cámara de Comercio, que es www.ccibaires.com.ar, Red Mundial, en el diagonal, ustedes van a encontrar toda la lista y las direcciones de cada una de estas 78 cámaras. Porque hay algunos países, como el caso de Brasil, otros países que tienen más de una cámara en la región. Entonces, realmente es un orgullo para nosotros que ustedes puedan, como oyentes, ser parte de esta red y como socios, habiendo creado nosotros la categoría de socio digital, puedan participar con nosotros, digamos, de toda esta intención de generar negocios, contactos, transferencia de tecnología, oportunidades de financiación, actualizaciones. Bueno, así que bienvenidos a la Cámara de Comercio Italiana en la Argentina. Damos un saludo muy especial a Arturo Curátola, que nos está escuchando, está reponiéndose de unos problemas de tos, así que seguramente en pocos días más va a estar de nuevo con nosotros con su potencia de siempre. Vamos a hacer una especie de presentación, sí, una presentación del programa de hoy. Estarán con nosotros Vicente Donato, director ejecutivo de la Fundación Observatorio PYME, que nos va a contar sobre un informe que ha hecho la Fundación con el Banco Mundial, que se llama Las empresas argentinas ante el COVID-19, es decir, cómo ha sido la reacción de las empresas argentinas ante el COVID-19. Y luego, en la segunda mitad del programa, va a estar con nosotros Nelson Pérez Alonso, presidente de la consultora Claves, especialistas en sondeos de mercado, conductas del consumidor, que nos va a hablar justamente de cómo está, cómo se ve el consumo, haciendo un balance del 2021 y qué podemos esperar para el 2022. Y justamente que comentábamos del COVID, tenemos que decir la situación del COVID, porque hoy en algunos países del mundo, como por ejemplo la Gran Bretaña, United Kingdom, hay 88.000, el día de hoy hubo 88.376 casos, y en Italia 26.109. Entonces, ¿qué ha sucedido? Muchos países de la Unión Europea están poniendo restricciones a la entrada de personas que provengan
desde Gran Bretaña. Y eso está generando algunas fricciones o digamos, o algunas situaciones de tensión. Recordemos que Gran Bretaña no está en la Unión Europea porque ha salido el famoso Brexit. Ahora, mirando las comparaciones, en Italia hoy ha habido 26.109 casos con 123 fallecimientos. En Argentina, 5.301 con 19 fallecimientos. Pero la proporción de fallecimientos sobre casos está en el orden del 0,5% en Italia y 0,4% en la Argentina. Es decir, muy similar. Obviamente estamos hablando de una diferente cobertura de vacunación, porque digamos en Italia se está en el orden del 80% y nosotros en el orden del 60%, y obviamente la cuestión climática, que si bien hay muchos estudios que nos van orientando a que cuando hace más calor afloja el COVID y cuando hace más frío se intensifica, todavía no está muy claro cómo es el vínculo entre una cosa y la otra, digamos, entre una situación y la otra. Mientras estamos a la espera de la comunicación con Vicente Donato, me voy a permitir también hacer así alguna observación sobre cuestiones que están ocurriendo en Italia. Por ejemplo, a nivel europeo, pero con impacto en Italia, se está viendo una conducta del Banco Central Europeo que es de alguna manera el que va estabilizando lo que es la política monetaria, y hasta ahora, a través de la compra de bonos, había mantenido un equilibrio más fácil para los países muy endeudados, como por ejemplo Italia. Bueno, ahora eso está aflojando, y a pesar que eso esté aflojando, es decir, el Banco Central Europeo está comprando menos bonos italianos, menos bonos de endeudamiento público italiano, las bolsas de valores, los mercados no están aflojando. Eso se considera una muy buena señal, y yo con esta muy buena señal de la reacción de las bolsas italianas ante la menor compra de bonos del Banco Central Europeo, me voy a saludar directamente al doctor Vicente Donato, director ejecutivo de la Fundación Observatorio PYME, que nos va a hablar sobre las empresas argentinas ante el COVID-19, un informe hecho en conjunto con el Banco Mundial. Recordamos que hace un año se hizo también un informe dirigido por Vicente Donato, más allá de la pandemia, el trabajo remoto como nuevo paradigma. O sea, ahí hay una continuidad de trabajos y de estudios. ¿Cómo estás, Vicente? Hola, Francisco, buenas tardes. Muy bien. A mí me gustaría que más que hable yo, que nos cuentes vos cómo se hizo la encuesta, que fue aparentemente el bimestre junio-julio 2021, su efecto en las ventas, ocupación y financiamiento, cómo influyeron las condiciones de entrada en la pandemia, en fin, todo lo que vos nos has expuesto brillantemente el pasado lunes. Bueno, el punto es, la idea era a mediados de año ver cómo habían salido las empresas después del impacto de la crisis del COVID, cómo habían salido de la crisis a mediados de año, y la verdad es que, digamos, la novedad de la encuesta con el Banco Mundial es que nos podemos comparar con otros 70 países en el mundo, porque esta es una encuesta y una investigación de la cual la Fundación participa desde Argentina, pero se hace simultáneamente en 70 países en el mundo, de manera que lo que tenemos es la posibilidad de compararnos, ¿no? Que ¿a dónde estamos ubicados? Claro, eso siempre es muy didáctico, muy significativo, porque nos permite, digamos, ubicarnos, ¿no? Y la verdad es que, bueno, Argentina, a diferencia de la mayoría de los países que estuvimos comparándonos, digamos, países que tengan un PBI per cápita, entre los 70 países hay de todo, ¿verdad? Países de todos los niveles, pero nos podemos comparar países relativamente parecidos al nuestro, de la misma región. Y ahí la característica que marcó es que nosotros, Argentina venía de una recesión en el 18 y en el 19, -3 en el 18, -2 en el 18, -3 en el 19, y eso de alguna manera las empresas ya entraron a la pandemia en una situación muy complicada, además en el informe se muestra con un sistema de financiamiento realmente, digamos, de gran subdesarrollo en el país. El informe se muestra como Argentina
tiene una verdadera anomalía en cuanto al acceso al financiamiento de las empresas a nivel internacional. De manera que quedaron las empresas, entraron en la pandemia con esa situación. Sorprendentemente, porque justamente ya el nivel era paupérrimo en 2000, después de 2 años de recesión y 10 años de estancamiento. Ustedes se acuerdan que durante 10 años Argentina no creció, desde 2011 estamos arriba, abajo, girando en torno del cero. De manera que había poco margen para la caída, y las empresas cayeron menos en promedio, digamos, fue una de las caídas más leves que hubo. O sea, dentro de lo malo fue un atenuante. Dentro de lo malo ya estábamos tan abajo, lamentablemente, que la caída fue menor. Imaginen ustedes países grandes, ¿no? Como Sudáfrica, que venían con un aumento del PBI del 10%, la caída ahí fue estrepitosa, porque cayeron 30, 40. Mismo Chile, mismo Paraguay cayó 25%, Chile cayó el 13%, nosotros caímos desde 19 hasta ahora el 5%, ¿no? Ahora, eso era a mediados de 2019, a mediados de 2021, de manera que ya estamos todavía recuperando. Argentina ahí tuvo un comportamiento virtuoso, y es bueno decirlo, digamos, la ayuda del gobierno a las empresas a través del ATP y créditos blandos fue bastante significativo. Pero vos marcabas, Vicente, en el estudio que había una desviación estándar muy alta, o sea que la caída en la Argentina fue muy heterogénea intramercados. A ese punto iba. Entonces, a pesar de que la ayuda, digamos, con los ATP fue importante, lo que tenemos comparando con el resto del mundo es una gran heterogeneidad, pero no porque la industria manufacturera en Argentina arrancó más rápido que servicio y comercio, pero dentro de los sectores la variabilidad es enorme. Es decir, Argentina tiene esta otra característica, que viene con un periodo de alta inflación de hace 10 años, y en los últimos años se aceleró, y eso, la alta inflación, como vos sabés, trae aparejado variabilidad de precios relativos, un bailoteo infernal, donde las empresas es difícil gestionar costos y precios en ese escenario, y entonces casi te diría que la distribución de resultados es casi aleatoria. A veces es como, digamos, como caíste parado, ¿no? Y eso es otra de las características que, viviendo a nivel internacional, lo que vemos que Argentina tiene una heterogeneidad, una variabilidad fenomenal, que si no baja el nivel de inflación y el nivel de incertidumbre política, eso va a seguir, y eso deteriora tremendamente las empresas. Un punto positivo es que las empresas se digitalizaron mucho, esto en relación con el informe del año pasado, ¿no? Hubo un gran proceso de digitalización, obviamente las más grandes más veloz, las más chicas menos, pero fue importante. Inclusive estamos todavía abajo que Brasil y Chile, pero hubo una recuperación, un crecimiento del uso aplicaciones digitales de ventas y de pagos online, ventas online, digamos, algunos instrumentos de gestión del negocio, que fue muy positivo, ¿verdad? Y como último punto, digamos, un poco el diferencial con Chile y Paraguay es la incertidumbre que las empresas están sufriendo con respecto al futuro. Es decir, Argentina muestra una gran recuperación productiva, igual que Chile, igual que Paraguay, en el sentido proporcional a lo que habían hecho de caída, pero sin embargo la incertidumbre en Argentina es 3 veces más alta de la que se observa en Chile y en Paraguay, que son los 2 países de la región, digamos, con los cuales no podemos seguir por, digamos, de alguna manera, caída de ventas en el cuatrimestre. Vos marcabas también en el estudio, hablando del impacto en el empleo, que las empresas grandes habían tenido un comportamiento muy dinámico entre contrataciones y desvinculaciones, lo que va marcando también profesionalidad en la gestión, ¿no? Totalmente, ese es un punto que hace bien Francisco en marcarlo, porque es realmente importantísimo. Es decir, las empresas grandes sorpresivamente fueron más flexibles en cuanto a la gestión del mercado del trabajo de las más chiquitas. ¿Por qué? Porque las empresas grandes manejan profesionalmente las relaciones industriales, ¿no? Digamos, licencias remuneradas, licencias sin remuneración,
disminución de los beneficios, disminución de aumento de horas extras, mientras que las empresas más chiquitas directamente, como no tenés ¿no? Lo que ahora eso está afectando para volver a contratarla, porque desarmada la función de producción, digamos, cuesta rearmar el equipo de trabajo y eso está justamente perjudicando mucho el arranque de las empresas más chiquitas, porque las grandes ya arrancaron muy fuerte, las más chiquitas les cuesta más armar. Déjame traducir, Vicente, para nuestra audiencia, que vos lo expresás muy en académico. Cuando él dice rearmada la función de producción, quiere decir que una vez que reaparece la demanda, tienen que estar todos que forman la producción, en este caso también la mano de obra, tiene que estar la materia prima, los equipos, todo preparado para poder enfrentar la demanda. Y si uno ha desarmado los equipos de producción porque se ha ido gente, no es fácil volver a armarlos. Exactamente, Francisco, gracias por traducirlo. No, porque esa es la función de producción, exactamente. Es un tema muy interesante porque, por ejemplo, en nuestro sector, en el textil donde estoy yo, no es fácil reemplazar a los cuadros técnicos. Claro, y una vez que quedaron desvinculados porque las empresas no los pudieron sostener durante la pandemia, después rearmar eso a las empresas les está costando mucho, mientras que las empresas grandes dieron licencias sin goce de haberes, reducción de horas, no desvincularon, no desarmaron la función de producción y entonces arrancan más rápido, y de hecho esto lo estamos viendo y es un problema porque las más chiquitas están muy atrás. Hablamos de la financiación también, Vicente. Bueno, financiación, digamos, lo que vemos es que no hay, digamos, Argentina no tiene sistema financiero, y entonces las empresas tampoco tienen deuda y tienen una liquidez tremenda porque solo viven de sus propios recursos, del propio cash flow de la empresa. Claro, o sea que es una cosa rara que se financia inversión productiva con capital de trabajo. Sí, directamente no, digamos, no hay tanta inversión justamente porque no hay capital suficiente, ¿verdad? Lo que se financia, digamos, es de alguna manera la actividad más corta, ¿no? Pero, digamos, cuando medimos el riesgo de impago, el riesgo de quiebra, el riesgo de justamente demora con los acreedores, da bajísimo en Argentina a nivel internacional, pero justamente es esa consecuencia por no tener sistema financiero. Es decir, las empresas tienen un nivel de liquidez en Argentina sin precedentes a nivel internacional. Es decir, viven nosotros acá calculamos 28 semanas, las empresas podían con los recursos, con la liquidez, 28 semanas, cuando en el resto del mundo están en 6, 8, 10, ¿no? Porque viven del financiamiento, nadie tiene tanta liquidez. Entonces, esa es una característica que decimos riesgo de mora con acreedores bajísimo, pero no es positiva, simplemente estamos viviendo, las empresas viven al día, ese es un poco lamentablemente la... Eso vos lo adjudicás también, que el sistema financiero por ahí le prefiere financiar, valga la redundancia, al Estado que financiar al riesgo privado. La verdad, te podría decir que sí, pero no. ¿Qué quiero decir esto? No hay sistema financiero, es decir, como Argentina no tiene moneda, no hay suficiente ahorro en pesos depositado en los bancos. Sí, lo poco que hay obviamente se presta más al Estado que al sector privado, pero la verdad es que no hay liquidez, digamos, no hay ahorro en pesos, entonces tampoco hay préstamos en pesos. Obviamente a nivel digamos, efectivamente se le presta más al gobierno porque hay menos riesgo, ¿verdad? Pero la anomalía argentina en eso, yo creo que no hay conciencia en la dirigencia argentina de lo que es esta anomalía en cuanto a que las empresas en Argentina, el crédito al sector privado es el 13% del PBI. Esos son niveles, da vergüenza decirlo, pero y con todo el respeto por el resto del mundo, pero son niveles africanos.
Claro. Este nivel del sistema financiero, 13% del PBI, es un nivel del África subsahariana, no es un nivel... Chile eso llega al 80, Brasil está en el 70, China ni hablar, 170, 180%, Europa de la OECD 100%, es decir, tener 13% de crédito al sector privado es no tener sistema financiero, es una anomalía fenomenal en la cual Argentina está metida, y yo creo que no hay una total conciencia. La gente dice, sí, tenemos un sistema financiero chiquito, pero en realidad es tan chiquito, es un capitalismo sin sistema financiero, funciona de una manera muy comprimida, muy extraña, y eso es porque Argentina no tiene moneda. O sea, Argentina le decimos a la audiencia que hay un sistema financiero pequeño porque hay poco plazo fijo y por supuesto poco saldo en cuenta corriente que deja la gente, no hay mercado de capitales porque tampoco hay mucha emisión de obligaciones negociables, y entonces no hay prácticamente ese autoflujo. Exactamente, se vive en un capitalismo que es del siglo pasado, porque todos los capitales, el sistema crédito de 2 siglos atrás, porque el sistema financiero fue una de las invenciones más importantes del capitalismo para que la rueda gire más rápido. Nosotros estamos, digamos, sin financiamiento, viviendo del cash flow propio de las empresas. Es algo realmente que creo que me parece que no hay conciencia, porque nosotros que estudiamos, yo estudio muchísimo los procesos de desarrollo en todo el mundo, y es una ingenuidad creer que se puede crecer sosteniblemente sin sistema financiero. Por eso digo que no hay conciencia. Decimos, hay poco crédito, pero no nos damos cuenta que no es que hay poco crédito, hay una anomalía total de ese sistema, de ese capitalismo sin sistema financiero. Es una anomalía internacional que entonces, digamos, la posibilidad de crecer sosteniblemente de Argentina sin moneda no existe. Creces un año 3, otro año creces 2, al otro año creces -1, y después volvés a crecer 1, y después volvés a crecer 2, y después bajas a 3, no creces. Es decir, Argentina hace 40 años que no crece como tiene los recursos, porque, digamos, Argentina tiene esto que decimos, recursos naturales, recursos humanos, pero ¿quién mueve esa rueda? ¿Quién mueve esa rueda? Si no hay financiamiento, es decir, si tenemos que vivir del cash. Ahora, una cuestión que me parece interesante también remarcar, que es positiva, es cómo consideran ustedes que ha sido el apoyo que hizo el gobierno a través del Estado en cuanto a las políticas, sobre todo en el 2020, los ATP y todo esto. No, eso fue muy positivo, el Estado, pero justamente, mirá, esto es interesante, el gobierno hizo un enorme esfuerzo por acceso al crédito blando de las empresas, sostener los salarios. Ahora, con un país que tiene solo el 13% de acceso al sistema financiero, el crédito blando no llega a nadie, llega a unas poquísimas empresas. Por el esfuerzo es loable del gobierno. Nosotros decimos, llegó a, 20.000 empresas, 30.000 empresas, resulta que tenemos 500.000, 600.000. Entonces, no, digamos, el esfuerzo es loable, y hay que, justamente me parece tempestiva y correcta los instrumentos puestos del gobierno del ATP, justamente de sostener salario y crédito blando. Ahora, sostuvimos salarios de las empresas formales, todas las empresas informales más chiquitas, por eso tuvieron que desarmar también la función de producción, porque no tienen formalidad para acceder al crédito, ni tienen tampoco la formalidad para acceder al ATP. Claro. De manera que todo ese sector quedó totalmente desprotegido. Y quedó en la informalidad. Vicente, te voy a pasar... Sin acceso. Vicente,
te voy a pasar una pregunta que me hace Arturo Curátola, que pobre está resaliendo de una tos, y me dice, ¿qué parámetros se consideran en el proyecto de la ley PYME que presentarían en enero? ¿Tienen alguna información ustedes de eso? No, lo que hicimos nosotros es estimar con algunos instrumentos que un grupo de empresarios quiere presentar al Parlamento, estimar cuál sería el impacto en el empleo. Los instrumentos son los tradicionales: disminución de las contribuciones patronales, resolución del tema de los despidos a través de un fondo especial o a través de un seguro, como propone Teddy Caradosian, es decir, una baja impositiva, por ejemplo, la eliminación de créditos y débitos, el impuesto a créditos y débitos, y algunos impuestos, digamos, distorsivos, claro, que podrían aumentar el capital de trabajo de las empresas. Claro. Así que no, eso es un tema que nosotros, desde la perspectiva, lo único que hicimos es evaluar cuál sería el impacto en la medida que esas medidas se tomaron, ¿eh? Claro. Y en un escenario, digamos, de alta credibilidad, porque todas las leyes PYME que se hicieron aquí, nadie les creyó, y obviamente los empresarios, digamos, no creyeron que eso iba a durar, y tenían razón. Porque no digo, yo te agradecemos muchísimo, Vicente Donato, director ejecutivo de la Fundación Observatorio PYME, por este informe que han hecho con el Banco Mundial, y bueno, espero pronto poder volver a escuchar tu valiosa opinión. No, bueno, yo lamento dar malas noticias a veces. No. Este tema del sistema crediticio a mí me deprime, realmente me deprime, porque creo que no hay total conciencia, pero bueno, creo que es correcto marcarlo, por lo menos quienes lo vemos, marcarlo y ponerlo sobre la mesa para que los decisores de política económica entiendan que sin moneda no hay crédito, y sin crédito no hay crecimiento. Y no hay inversión. Muchas gracias, Vicente. Buenas tardes, gracias. Gracias a vos. Vamos al corte, por favor. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Ecomedios y los números de la suerte y los resultados de las quinielas recién sorteadas. A la cabeza en la ciudad, 6.221. En la provincia, 5.860. En Santa Fe, 5.167. En Córdoba, 5.213. En Montevideo, 3.382. Y en Entre Ríos, 7.325. Montevideo a las 3 de la tarde. Auspiciado por Confitería San José, Alberdi Muriondo Mataderos. Alberdi Muriondo Mataderos. Barcacha, tortas y helados todo el año. Rivadavia 2030. No cocine más. Pizzería La Posta, San Juan y La Rioja. Fueron los números de la suerte por Ecomedios, AM 1220. Volvemos después de la última, 21:30 minutos. Ecomedios.com, AM 1220. Estamos con vos. Estamos en vos. La Posada Morada dos Ventos te espera en Pipa, la mejor playa del nordeste de Brasil, única por su bahía con delfines. 12 exclusivos departamentos estilo bungalows totalmente equipados sobre una pequeña colina con suave brisa constante en un predio de 5.000 metros cuadrados. Antes o después de la playa, descansa escuchando el canto de las aves en nuestras 3 piscinas circulares. Podés venir con cualquiera de las vacunas aplicadas en Argentina. www.moradadosventos.com. Morada Dos Ventos, Pipa. El primer lugar cuando decidas viajar. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Bueno, retomamos con esta seguidilla, digamos, de información que hemos recibido de Vicente Donato, muy interesante. Inclusive hay un momento en el mismo informe donde se habla un poco de la actitud del empresario PYME, y que a pesar de toda esta crisis, a pesar de esta brecha digital que lo obliga a tener que invertir en un paradigma a veces nuevo, sobre todo para muchas empresas pequeñas, sin embargo,
no piensa en emigrar, digamos, o en irse del país, sino que le busca la vuelta a cómo puede encontrar la forma de hacer las inversiones necesarias para entrar a la economía 4.0, que es la robotización, y entrar a la digitalización, que es también la forma en que se puede tratar de atenuar todas estas cuestiones que nos ha traído el virus, y para eso, justamente, para hablar también no solamente del consumo en general, sino también en soluciones creativas que se aplican a la propia empresa, es que tenemos a la propia empresa del invitado que ahora nos va a hablar, es que tenemos aquí hoy con nosotros a Nelson Pérez Alonso, presidente de Claves, que son especialistas en sondeos, estudios sectoriales, estudios especiales, ampliación y determinación de mercado. ¿Cómo estás, Nelson? ¿Cómo te va? Muy bien, Francisco, gracias por llamar. Bueno, gracias a vos por tu disponibilidad. Vos siempre te llamamos en las difíciles cuando hay que completar el panorama que nos ha dado antes Vicente Donato, el director ejecutivo de la Fundación Observatorio PYME, hablando de la reacción de las empresas frente al COVID-19 en comparativa con muchas otras en el mundo. Es un estudio que hizo en el Banco Mundial. Pero ahora queremos ir a cuestiones como el consumo, pero tal vez antes contanos de las soluciones creativas para conciliar el trabajo digital con el trabajo presencial. Sí, yo creo que la pandemia, bueno, obviamente la característica del ser humano como Homo sapiens en los últimos 20.000 años ha sido adaptarse, y la pandemia nos aceleró la adaptación a la gran mayoría. Muchos quizás ya tenían empezado un proceso, pero todo el tema digital se potenció, se aceleró, las compras online se aceleraron. Hoy en Argentina el consumo online está entre el 7, el 8 y en algunos segmentos el 9%, cuando estaban antes de la pandemia en el 2 o el 3%. O sea que más que se duplicó. Y entre un 200 y un 300% fue el aumento. Esa es más o menos la proporción en muchas categorías de consumo. Cambiaron incluso el enfoque de compañías tradicionales tratando de llegar directamente al consumidor, como compañías como Felfor, Arcor, Unilever, tratando de plantear que el producto te llegara directamente de la fábrica al consumidor. Creo que hubo muchos cambios, y una de las cosas que más se trató de desarrollar son herramientas para mejorar y darle trazabilidad a la comunicación, y sobre todo en redes comerciales, en las redes como las franquicias, sucursales. Lo hemos hablado, el sector de franquicias es uno de los sectores más dinámicos de la economía argentina, incluso con 20% de las empresas exportando. Entonces, pero muchas veces se utilizan herramientas caseras para... ¿Qué tipo de mercados son los de exportación de las franquicias, Nelson? Es un mercado de exportación de servicio, como otros tantos, que no están medidos por la aduana, porque no pasa... En general lo que se venden son licencias, royalty, etcétera, y eso no pasa por la aduana, por lo tanto no están medidos en todos los análisis de comercio exterior. Se estima que Argentina exporta 6.300 millones de dólares en servicios al exterior, y obviamente, bueno, lo que está pasando desde el punto de vista macro, que una brecha del 100% no favorece, no alienta a que las divisas vengan a Argentina, con lo cual hay muchos que buscan otras alternativas. O sea, se termina triangulando. Y esa es la realidad, digamos, hay cosas que no se miden o no se dicen, pero si a una persona que vende un servicio al exterior, cuando le vas a pagar, si vendió $100, le das 100 pesos, y el señor quiere comprar una casa en Buenos Aires que sabe que tiene que pagarla en billetes verdes, los 100 pesos resulta que terminan siendo la mitad. Claro. Terminan siendo la mitad, hay mucha diferencia. Así que, digamos, lamentablemente hay cosas que no ayudan, porque yo creo que la única salida para esto es la exportación, o sea, es el único proceso virtuoso, pero
volviendo a lo digital, hay muchas empresas, en Argentina tuvimos una caída de 42.000 quits del 2018 al 2021. Pero eso también algunos cayeron en el 2019. Por supuesto. Todo de alguna forma la situación económica final o lo que fue la aceleración de la devaluación de la final del gobierno anterior, más la pandemia, o sea, todo el contexto económico, y vamos a meter las dos gestiones, la anterior y la actual, claro, más la pandemia, o sea, sin entrar a ver quién generó mayor parte, digamos, la realidad es que tenemos 42.000 empresas menos. A pesar de eso, hay algunos sectores que crecieron las compañías, como por ejemplo el sector de logística, y particularmente el segmento de la última milla, hay más empresas que antes. ¿Qué quiere decir el segmento de la última milla? Todo lo que es paquetería y digamos, no necesariamente los grandes volúmenes, no el pallet, no el semi, sino el último tramo, todo lo que es paquetería, cuando hablamos de pequeños paquetes que pueden ser de 6, 8 hasta 20 kilos, digamos, la logística y hacer que los productos lleguen al consumidor de manera eficiente fue una de las cosas que más se aceleró, porque al principio vos hacías compras en las páginas de los supermercados, pero el pedido te llegaba una semana después y obviamente con graves dificultades. Hoy todo eso se aceleró y por otro lado se potenció todo lo que es la trazabilidad en la comunicación, o sea, las redes de franquicias, que estamos trabajando con muchas de ellas, digamos, básicamente dejaron de usar herramientas gratuitas, como por ejemplo el WhatsApp, el Gmail o el Google Drive. O sea, si alguno de los oyentes tiene una red comercial con vendedores, distribuidores, clientes, etcétera, pero para la operación comercial utilizás WhatsApp o los pedidos los tomás por WhatsApp, por Gmail o la lista de precios la distribuís por Google Drive, no tenés ninguna trazabilidad. Eso fue buena parte de un gran desarrollo digital, parte de esto todavía a mitad de camino, como por ejemplo el tema de los QR. Los QR fue un boom porque permitió a muchos restaurantes o bares lograr que la persona que fuera no tocara la carta. Ahora, se quedaron a mitad de camino porque la realidad es un QR plano, no es un QR interactivo. Hay algunos bares y restaurantes que están poniendo dentro del QR la posibilidad de hacer el pedido, que no tenga que venir el mozo a tomarte el pedido a la mesa, sino que lo que necesitas del mozo es que te traiga el producto. Claro, vamos a prácticamente robotizar los mozos. Vamos prácticamente a hacer mucho más eficiente todo lo que se puede hacer. O sea, digamos, todo lo que son procesos, la tecnología, bueno, como en su momento, bueno, qué sé yo, andábamos a caballo y en algún momento a alguien se le ocurrió, al señor Henry Ford se le ocurrió fabricar un auto y bueno, lamentablemente o no lamentablemente, a la gran mayoría le pareció más cómodo andar en auto que andar a caballo. Bueno, sí. Lo que está terminando pasando es que se incorpora cada vez más tecnología en los procesos para hacerlo más eficiente, para hacerlo de más calidad, y yo creo que todo eso es positivo. Me parece que lo que sí necesitaríamos alentar la inversión, porque Argentina es un país que tiene un potencial enorme como para exportar este tipo de servicios. De hecho hay muchos que están trabajando para el exterior, pero lamentablemente cuando el mercado de cambios está como está, hay hoy una gran cantidad de profesionales que hacen desarrollo de software que están trabajando para el exterior, pero cobrando con criptomonedas transferidas de cuentas offshore, porque, digamos, por el mercado formal eso se derrite, ¿no? Es así. ¿Están haciendo un estudio sectorial de las criptomonedas? Estamos viendo la posibilidad de hacer un estudio para dimensionar el mercado de las criptomonedas. Claro. Sí, eso sí, la verdad que es bastante complejo. Digamos, hay creo que 8 o 9 grandes operadores en el mercado local
bueno, si bien sabemos que no vamos a poder darle exactitud, pero que queremos darle una aproximación a la medición. Así que, bueno, nada, estamos avanzando mucho en la integración de lo que es el flujo de datos con la trazabilidad y con lo que es el desarrollo de software, y yo creo que esa ha sido una de las grandes cosas que ha permitido la pandemia. O sea, vos decís que ha motorizado la digitalización, la pandemia. No, la motorizó muchísimo, y yo creo que, a ver, no es una frase, pero yo creo que hay muchas oportunidades, y yo creo que hay mucha gente que dice que este país tiene dificultades, pero todo lo que es digitalización, yo creo que nos da vuelta la cabeza para pensar que este es un país muy barato para tener gastos en pesos. Lo único que tenemos que tratar es de tener ingresos en dólares. Y si logramos eso, este es un país maravilloso. Yo creo que hoy para trabajar para el exterior no necesitas viajar y irte a otro país. Podés trabajar perfectamente desde Buenos Aires, desde Mar del Plata, desde cualquier lugar del país. Vos tenés la idea fija de Mar del Plata, me parece, Nelson. Yo tengo la idea fija de Mar del Plata, porque siempre en la conversación sale. No, pero tengo la idea fija de trabajar frente al mar, y Mar del Plata me parece la ciudad más eficiente para eso, porque Punta del Este me parece un poco más caro, y Miami creo que también es más caro que Mar del Plata. Entonces me da la sensación de que podemos tener gastos, contribuimos al país con nuestros gastos, pero creo que yo creo que hoy cualquier empresario que, a pesar de la situación difícil por el tema del tipo de cambio, yo creo que hoy hay que diversificar el riesgo Argentina. Hay mucha gente que está analizando Paraguay, y estamos haciendo estudios, por ejemplo, para una empresa de cable eléctrico que está fabricando acá, que quiere ver si puede empezar a producir en Paraguay y distribuir en Paraguay. Hay gente que está estudiando ver la posibilidad de desarrollar el mercado en Uruguay. El lunes estamos viajando a Colonia para llevar una franquicia de estudios con salida laboral. O sea, yo creo que hay muchas oportunidades, pero muchas oportunidades con esto de la digitalización, y justamente no pensando en el mercado local, sino pensando en la región. Yo creo que el argentino tiene muchas ventajas para adoptar, es muy flexible, y creo que tenemos mucho para hacer, ¿no? Por eso creo que uno de los temas que hablábamos los otros días con vos es si volver o no a las oficinas. Exactamente, y vos me has dado una solución muy creativa. Y yo lo que digo es que hoy no tiene ningún sentido volver a las oficinas para todos los que son desarrollos comerciales o administrativos, porque hay software que vos podés instalar en la computadora de la persona con la que estás trabajando, que te puede decir cuántas horas trabajó, qué es lo que hizo, etcétera, que te puede dar alertas si la persona no está en el puesto de trabajo, y no necesitas... hay algunos que quizás hayan escuchado la figura del panóptico de Foucault, claro, donde había un guardia que miraba a todos los prisioneros desde una posición de ventaja en alto para ver si los presos estaban en su cárcel. Yo creo que esa lógica para el empleado actual no tiene sentido, que hoy la tecnología te ayuda muchísimo, y que con formatos flexibles y variables de remuneración se puede lograr un aumento de la productividad muy alto, e inclusive no estando físicamente en una oficina, te podés globalizar mucho más fácil. Claro. Vamos a decirle a los oyentes que el mecanismo del panóptico es cuando uno puede pensar un poco en las cárceles redondas que se podían dominar, digamos, desde un punto central, ¿no? Y verlas permanentemente, como tener el control de cada una de las celdas, simplemente moviendo la cabeza, no habiendo comunicación entre ellas, y pudiendo el recluso ser observado del exterior. Interesante, porque ese era el sistema como se hacían las casas romanas, que tenían una cantidad de
de habitaciones, todas daban a un patio central, pero las habitaciones entre ellas casi nunca se comunicaban, ¿no? Claro, y bueno, claro, exactamente. Lo que vos decías de Foucault es justamente eso llevado a un concepto de la sociedad, ¿no? De la sociedad humana, ¿no? Los sistemas los sistemas de control que han generado a través de la estructura superyoica el miedo a salirse de la norma, pero esto es algo que ha sido disruptivo. Yo creo que en ese sentido lo estás diciendo. Sí, tal cual. Y como yo creo que el empleo en el mundo está en decadencia, el empleo formal en relación de dependencia para mí no solamente es difícil en Argentina, sino en el mundo cae. En el mundo, digamos, cada vez para mí hay menos empleados en relación de dependencia formal, sino que vamos a formatos variables, flexibles, de emprendedores, donde la gente valora mucho el tema de la libertad. Yo creo que disponer de su tiempo es algo que la gente valora mucho, pero obviamente con esquemas económicos más variables. Por eso, digamos, para mí el boom de las franquicias. Claro, y vos sabés que en Italia en realidad en Estados Unidos salió, pero en Italia muchos diarios ya le ponen la etiqueta, que esta sensación, por ejemplo, de muchos italianos que están como en fuga del viejo trabajo, lo llaman la gran resignación, o sea, dejar de lado las estructuras viejas del trabajo porque han descubierto la libertad de trabajar desde una plaza, desde un bar, desde la casa, y que eso no es solamente para los ricos, es para todo el trabajo. No, es para todo el trabajo, y nosotros tenemos comprobado que las personas más estables no son los empleados en relación de dependencia, donde la rotación es más alta que cuando vos tenés un franquiciado. O sea, cuando una persona decidió asociarse a una marca y trabajar como socio de esa marca, es una persona mucho más estable que un empleado en relación de dependencia. Cosa que, digamos, quizás hace 30 o 40 años era impensado, pero hoy la gente, y sobre todo la gente joven, tampoco, ni siquiera le gusta estar atado a un determinado trabajo fijo con una profesión para la cual estudió, y hoy hay como un multitrabajo donde alguien que quizás estudió ciencias económicas o economía o la carrera de derecho y es un abogado, además quiere probar la experiencia de ser un emprendedor y ser chef. Claro. Entonces... Yo iba a decir bartender, mira vos, barman. Bueno, por eso, justamente, o digamos, o músico, y a lo mejor part-time puede tratar de tener una experiencia musical y por otro lado tener un trabajo formal como comercial, vendedor, economista en una institución más tradicional. Claro, pero, Nelson, digamos, yo te agradezco muchísimo tu tiempo y no quiero abusar de ello, pero te quiero hacer una última pregunta, más que todo que vos nos des un pequeño informe sobre la evolución del consumo, ¿cómo lo ves? Bueno, el consumo viene muy errático, digamos, tenemos una recuperación para este año tratando de llegar a valores similares de la caída del año anterior. El año anterior el consumo cayó un 10% y hoy tenemos un rebote que termina tratando de llegar a un 9,5%, con lo cual estamos recuperando prácticamente la totalidad de la caída del año anterior. Pero por otro lado vemos diferencias muy grandes en los distintos rubros. Digamos, tenemos rubros que no fueron muy castigados en la pandemia, como el tema de las farmacias, el consumo de medicamentos, digamos, durante la pandemia, mientras que todo se caía un 40%, las farmacias apenas cayeron un 2, un 1%. Ahora, ese segmento también ahora está con caídas y hasta un poquito más altas, donde tenemos caídas del 5 o 6%, mientras que por otro lado tenemos algunos segmentos que han tenido incrementos después de haber tenido pérdidas muy significativos. En ropa deportiva estamos teniendo incrementos del 50 al 60, 70%, en perfumería el último mes hubo un rebote del 49%. Bueno, eso se nota en la cantidad de avisos de publicidad que hay de perfumería, ¿no?
en los medios. Totalmente, por eso te decía que tenemos una diferencia en el comportamiento de los sectores muy fuerte, digamos, no hay muchos que habían perdido muy fuertemente. Bueno, todo el tema de hotelería y restaurantes es algo de lo que más se está recuperando. En librerías, el último mes dio más 90%, que bueno, obviamente, digamos, durante la pandemia fue prácticamente lujo. Entonces lo que tenemos es un comportamiento muy errático de unos con otros. Todavía, digamos, creo que no se puede hablar de crecimiento, y veremos si el año que viene tenemos tasas positivas. Y un poco lo que estamos reflejando es esa diferencia donde, bueno, hay que monitorear uno a uno y ver cómo viene comparado con el resto. Mueblería nos dio 17%, textil e indumentaria, digamos, tuvimos recuperaciones del 24, 29, 38% y ahora bajaron al 7 y 8% en los últimos meses. Hay problemas en el segmento de neumáticos por las ventas porque hay falta de producto. Tenemos caídas del 12 y el 14% los 2 últimos meses. Entonces, es como que hay que seguirlo día a día y no tenemos un comportamiento equivalente en todos los segmentos, así que eso es lo único que podría tratar de resumirse. Hay que seguir con el termómetro y viendo cómo se van dando las cosas con las restricciones de importación y viendo si la gente, digamos, con los pocos pesitos que va recuperando puede ir arrimando un poquito más los valores. Bueno, y vamos a ver cómo pasamos el verano, ¿no? Que la verdad que hay un poco de, digamos, de curiosidad para ver cómo va la evolución, ¿no? Sí, bueno, hay curiosidad. Yo que seguramente va a ser una gran temporada para todo lo que son destinos turísticos argentinos. Sí, sí. Algo que hablábamos el otro día con vos, también cambiaron hábitos en cuanto al consumo en distintos lugares, no solamente el tema de shoppings y centros comerciales a cielo abierto, donde se está consumiendo mucho más que tradicionalmente lo que se vendía en los shoppings. Lo mismo pasa con el negocio de proximidad y las grandes superficies. No se recupera del todo los mayoristas porque la gente, digamos, no le alcanza para las grandes compras. Yo creo que, bueno, veremos un verano donde la gente, digamos, fundamentalmente va a estar consumiendo en el mercado interno y ojalá que lentamente podamos alentar alguna recuperación que se pueda prolongar en el tiempo. Seguramente, te agradezco muchísimo, Nelson Pérez Alonso, presidente de Claves, estudios sectoriales, sondeos, estudios de mercado, y bueno, nos volveremos te volveremos a convocar prontamente. Muchas gracias, Nelson. Cuando puedan y ojalá lo encontremos de vuelta Arturo nuevamente con nosotros. Así seguramente, que les mando un abrazo grande. Muchas gracias, Nelson. Bueno, vamos a pasar rápidamente, porque la verdad que se nos vino un poco el programa encima, el horario de cierre, pero algunas noticias de la Cámara de Comercio Italiana en la Argentina. En el Argentina, uno de nuestros socios recibe el sello verde de la Ciudad de Buenos Aires. En el Argentina, representada por su CEO Claudio Cunha, recibió el sello verde, un reconocimiento a la gestión de residuos que otorga el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, obteniendo el rango de buenas prácticas y compromiso con una gestión de residuos responsable. En él se distingue en esto a nivel global por su compromiso con el medio ambiente y por la sostenibilidad. Este reconocimiento confirma la seriedad del trabajo realizado desde la distribuidora Edesur Argentina. Y también otro distinguido socio, Pirelli Neumático, ha sido reconfirmado como líder mundial en la lucha contra el cambio climático. O sea, vean también otra importante y relevante actividad ambiental. Pirelli se ganó un lugar en la lista Climate A, preparada por la CDP, antiguo Carbon Disclosure Project, la organización internacional sin objeto de lucro que reúne, distribuye y promueve información sobre temas ambientales. La calificación A es la puntuación más alta que puede recibir una empresa y toma en consideración la efectividad de los esfuerzos realizados para reducir las emisiones y los riesgos climáticos. Con esto agradezco muchísimo a la audiencia y hasta el próximo programa. Gracias.